sea también de bendición para nosotros. Se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 22, del 21 hasta el 30, ¿sí? Lucas está llegando a la parte culminante de la historia de Jesucristo, y la parte culminante de la historia de Cristo es la muerte de Él, los eventos que condujeron a su muerte inmediatamente en los días de su crucifixión, y luego viene la gloriosa resurrección, y luego la comisión que deja a sus discípulos. Entonces, cuando estamos en Lucas 21 y por el verso 22 y por el verso 21, estamos ya casi en la parte culminante de este libro de Lucas. Y el texto que tenemos nosotros aquí, desde el verso 21 al 30, es una charla de sobremesa que está teniendo el Señor Jesucristo con sus discípulos sobre los problemas y el triunfo de esos problemas, sobre los problemas que se presentan y el triunfo de esos problemas. Y a lo largo de toda la historia de la salvación, Dios triunfa sobre los problemas. Esa es la realidad. El pecado entró en el mundo a causa de Adán y Eva, lo tenemos en Génesis capítulo 3, y el mundo fue maldecido y abundan los problemas por el pecado, porque entró el pecado al mundo. Y toda la historia de la redención es la historia de Dios triunfando sobre las dificultades. Y a lo largo de toda la historia de la salvación, Dios reúne a su pueblo elegido para lograr ese propósito redentor. Y entonces Él tiene que vencer los problemas constantes del poder del pecado y del poder del mal, que quieren obstaculizar que se cumplan esos propósitos. Jesús resumió esto en sus propias palabras cuando Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Eso es lo que hay en el mundo. Hay dolor, hay aflicción, hay sufrimiento, pero dice: confiad, yo he vencido al mundo. Dios está constantemente venciendo el mal que se interpone en el camino de sus grandes propósitos. Y el Señor no necesita un mundo perfecto para lograr sus fines. Él va a lograr sus planes. Él va a lograr lo que Él ha determinado. Aunque sus enemigos estén allí obstaculizando en el camino, y aun aunque sus amigos estén obstaculizando en el camino. Son los pecados de los que están en contra de Dios los que se esfuerzan por obstruir este gran propósito del Señor. Son incluso también los pecados y fracasos de aquellos que están a favor de Él, de sus mismos amigos, si los llamamos así. No obstante, mostrando debilidad, mostrando ser vacilantes y pecaminosos, intentan incluso frustrarlo de sus propios amigos, pero ninguno lo consigue. Nada puede obstaculizar lo que Dios se ha propuesto. Los santos a veces se interponen en el camino y los pecadores también se interponen en el camino, pero Dios siempre logra su propósito. Él es el maestro de triunfar sobre los problemas. Cuando nuestro Señor Jesús se enfrenta a la cruz, que ya es el punto culminante de la historia redentora, de vencer los problemas para triunfar. Y el problema en ese texto en particular se identifica con ciertas personas, ciertos personajes. Unos son impíos, otros son parte del pueblo del Señor. Uno de ellos es Judas, otros son los apóstoles, otro es Satanás, que aparece este personaje, Pedro, que le va a decir: Señor, no mueras, no vayas allá, no mueras crucificado. Y el mundo incrédulo y perseguidor. Todos ellos son presentados en los versículos del 12 al 38 como amenazas, como obstáculos para que se cumplan los propósitos del Señor. Pero Él los va a superar a todos ellos. La angustia del traidor sobre la cual Dios triunfa, lo presenta aquí. La angustia de los apóstoles que actúan de una manera egoísta. Eso va a ser lo que vamos a compartir el día de hoy, pero sobre la cual Dios triunfa a pesar de ello, de esa actitud de ellos.
la angustia del destructor Satanás, sobre la cual también el Señor triunfa, la angustia de Pedro, sobre la cual triunfa, y la angustia de un mundo hostil perseguidor, sobre la cual el Señor también triunfa. Y ese problema viene de santos y pecadores, es decir, de santos e impíos. Parece mentira, pero así es. A veces nos presentamos nosotros mismos como un obstáculo para el propósito de Dios. Y solamente para estudiar lo que vamos nosotros a estudiar desde el verso 21, voy a leer unos versículos antes, desde el verso 25, unos versículos antes al verso 21, porque en este momento es jueves por la noche de la semana de la pasión del Señor. Y Él se encuentra en el aposento alto y está reunido con sus discípulos. Acaba de celebrar la Pascua, la conmemoración de la liberación de los hijos de Dios, es decir, del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. También ha dejado atrás la Pascua y Él instituye la cena del Señor. Ha cambiado, ha dicho, ya no más vas a hacer la fiesta de la Pascua, la cena de la Pascua. Ahora esto se va a llamar la cena del Señor, tomando el pan y la copa de la Pascua y diciendo, de ahora en adelante el pan y la copa señalarán la cruz donde he dado mi cuerpo y mi sangre. Ahí hace ese cambio y los discípulos han estado con Él a través de la Pascua y la institución de la mesa del Señor. Y en medio de eso, en el verso 21, el Señor Jesús dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Vaya, esto fue una noticia tremenda para los oídos de ellos. Y luego el verso 22 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y Judas estaba allí, y Judas ni se inmuta. Y si hubiésemos estado ahí, ni siquiera nos hubiésemos dado cuenta que el Señor hablaba de Judas allí. Ni siquiera se sonroja y decimos eso, que si usted hubiese estado allí no se hubiese dado cuenta, porque ninguno de ellos se dio cuenta de que el Señor Jesús hablaba de Judas. Satanás tomó el lugar en su corazón y lo llevó a la traición. Y lo llevó a ahorcarse inadecuadamente de tal manera que cayó y su cuerpo se rompió en las rocas de abajo. Y fue luego enterrado al tormento eterno, siempre y eternamente, para recordar que había traicionado al Hijo de Dios. Aunque fue un plan de Dios, sin embargo, Él fue responsable de la traición. Pero los demás no son tan impasibles. Mira lo que dice el versículo 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Así que los 11 se quedan ahí preguntándose y no sospechaban de Judas. A pesar de que Judas ya en ese momento se fue. Es como que dijo, bueno, por favor, me voy a ir. Y se fue en ese momento. Él se va y como veremos, Él va a establecer justamente la traición en el huerto, en el monte de los olivos, conduciendo posteriormente al juicio. Él iba a entregar por 30 monedas de plata al Señor Jesucristo. Mientras tanto, todavía están aquí en ese grupo los 11 luchando y diciendo, ¿soy yo? Y cada uno decía, ¿acaso seré yo? No, pero esta discusión comienza a ir en la dirección equivocada y pasamos rápidamente de la angustia y el triunfo de un enemigo como Judas a la angustia y el triunfo con respecto a los amigos ahora que son los apóstoles. ¿Qué es lo que queremos compartir el día de hoy? Esos son los problemas y el triunfo con los apóstoles, porque ellos van a ser el obstáculo para el cumplimiento de los propósitos del Señor, pero Él supera, Él triunfa esto a pesar de sus apóstoles. Dios debe hacer su obra a través de sus enemigos, así como a través de sus amigos, si es posible, pecadores y santos. Y usted pensaría que los apóstoles hubiesen dicho, Señor,
¿Acabas de decir eso? ¿Que uno te va a traicionar? Señor, ¿vas a ser traicionado? Oye, cuéntanos más entonces. ¿Qué podemos hacer para ayudarte? ¿Cómo pudiésemos protegerte de que no ocurra esto que nos estás anticipando? Por favor, Señor, dime cómo te podemos ayudar. Estamos preocupados por ti, ¿no? Ayúdanos a saber qué hacer. Pero ellos no hacen absolutamente nada de eso. Solo están tratando de lidiar con la incredulidad de todo este concepto. Solo están tratando de averiguar quién podría cometer eso y están atrapados en una discusión como esta y no están preocupándose por el Señor. Y puedes entender la discusión que podría ser así. Bueno, ¿sabes qué? Siempre tuve sospechas de fulano de tal. Tal vez uno de ellos dijo así. A mí me parece que podría ser Andrés, qué sé yo, Felipe. No sé qué usted hubiese hecho, qué hubiese dicho allí, si los 11 estaban allí conversando estas cosas. Pero seguro que habría uno, y tal vez puede ser usted, si usted hubiese estado allí, que diría, yo nunca haría una cosa como esa. Yo no soy para llegar a tal punto, nunca traicionaría al Señor Jesucristo. Nunca habría un momento en mi vida que yo permitiera una cosa como esa. Y a la verdad que uno de esos, si de entre los 11 decimos que alguien podría haber dicho eso, creo que nos imaginamos que es Pedro, porque él siempre era el primero en todo, ¿no? Él siempre salía, contestaba, hablaba primero por los demás. Entonces la discusión comienza a deteriorarse en ese diálogo sobre quién es capaz de cometer tal traición. Y mientras tanto, Jesús está sufriendo solo, ya ha dicho, ya ha comunicado lo que va a ocurrirle. Y no hay simpatía por sus apóstoles y discípulos allí. No hay ningún tipo de consideración. Y mientras hablan sobre quién podría traicionarle a Jesús, hacen una transición a un tema muy familiar. Comienzan a hablar de sí mismos y de sus capacidades malvadas relativas. Y eso los lleva a una discusión sobre sí mismos y de sus perspectivas relativamente justas. Así se daña una conversación. Entonces comienzan preguntándose quién de ellos sería tan pecador para hacer esto y finalmente en su propia defensa comienzan a pensar en el hecho, bueno, yo no haría esto. Él podría, pero yo soy demasiado devoto como para cometer una cosa así. Y comienzan a hablar de su propia justicia, ¿ves? Y la discusión pasa entonces a cuál de ellos sería el más grande, cuál de ellos sería el mayor. Vaya. Y mire el verso 24. Entramos a nuestro texto entonces. Surgió también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mira, de un tema pasaron inmediatamente a otro. Y sabes que esta discusión va a llegar hasta el versículo 30. Y solo Lucas es el que relata esto en específico. Los otros evangelios no relatan esta parte que está aquí. Y vemos que con qué facilidad los apóstoles se distraen. Con cuánta facilidad, estando cerca del Señor, sin embargo, se alejan de Él y están a punto del Señor de ser traicionados. Y sin embargo, ellos pierden de vista lo que Él sufriría, lo que el Señor sufriría. Porque Él les dice, voy a morir. Poco antes les ha comunicado que Él va a morir. Que Él va a morir. Y comienzan a pensar en lo que ellos merecen. En lo que ellos merecen, se olvidan del Señor y comienzan a hablar de sí mismos. Básicamente ya han abandonado la idea de que Jesús está a punto de ser traicionado. Ya se les fue de la mente, lo que significa que ellos sabían muy bien que el Señor tenía que ser arrestado y llevado a la muerte. Eso era lo que significaba. Y en lugar de sentirse cautivados por esta difícil situación del Salvador, quieren discutir sobre cuál de ellos va a ser el más grande cuando el Señor establezca su reino aquí en la tierra. Era la promesa que tenían. Vaya, diríamos, ¿no es este el grupo más insensible, inconsciente y egocéntrico de todos los tiempos? Porque qué vergonzoso que es. Jesús pronto será traicionado. Ya de hecho salió, ya caminó Judas.
Ya fue a traer a los soldados a decirle: al que yo bese, ese será. Jesús será traicionado en unos momentos, pero ellos no tienen ninguna simpatía por el Señor. Y su conversación finalmente se convierte en una explosión de ambición y de orgullo, pensando: no, es que, a ver, ¿quién va a ser mayor? Yo, no, el otro yo. Y esa es la conversación de ellos. Y usted se preguntaría si la cena de la Pascua, con toda su adoración dirigida hacia Dios, y la mesa del Señor, que ya cambió, dijo: ya no va a ser más la cena de la Pascua, ahora se va a llamar la cena del Señor, que es la que nosotros todos los meses la recordamos. Y con toda esa atención dirigida ahora a Cristo, porque Él era el sacrificio de eso, no significaba nada para este grupo, nada, nada, nada. Y lo único que pueden pensar es en sí mismos. Y es lo mismo de siempre, porque esta discusión no es la primera vez. Ya en Mateo 18 se ve, en Mateo 20, en Marcos 9, en Marcos 10 y en otros textos. Es una antigua discusión siempre. Y fíjate el verso 24, dice: surgió también entre ellos una disputa. Esa palabra disputa es como amor a la discusión, amor a la lucha. De eso se trataba. A ellos simplemente les encantaba entrar en discusiones sobre su grandeza relativa y cuál de ellos sería el mayor en el reino del Señor Jesucristo, cuando Cristo venga en su reino. Vaya, lo mismo podemos ver en Lucas 9 del 46 al 48. Hicieron lo mismo, que Jesús tuvo que tomar un niño junto a él, lo trajo a él y le dio unas enseñanzas. Egoístamente vuelven a su viejo patrón típico pecaminoso, que ya había lidiado el Señor Jesucristo con ellos. Y en este punto tú dices: pero es un gran problema lo que se encuentra en los discípulos, porque Jesús ya está cerca de ir a la cruz. Su vida ha terminado. El propósito por el cual ha venido desde el cielo y ha nacido ya, y ahora está terminando su vida en la tierra, ya va a terminar, porque luego de la muerte Él va a resucitar, porque Él va a resucitar de entre los muertos y va a regresar de donde vino, al cielo. Y todo el futuro del plan redentor de Dios está en las manos de estos 11 hombres. Y qué tristeza el cuadro que se muestra, ¿no? Es como algo desolador para nosotros viendo un cuadro como este. Estos 11 son los que se van a quedar a llenar el evangelio a todo el mundo. Son ellos los que van a propagar este evangelio. Vaya, no lo veríamos nosotros así desde nuestro propio punto de vista, porque la devoción que tienen para Cristo podríamos decir que es cuestionable, sospechoso. Es un gran problema lo que se tiene allí. Y ahí es cuando nosotros esperaríamos, o tal vez con nuestra poca paciencia diríamos: Señor, sí, consigue 11 hombres nuevos y ya saca a esos 11, porque no pasan la prueba en verdad. Porque es algo vergonzoso y humillante. Todavía están anticipando el reino. La escatología que ellos tienen es correcta, porque están esperando un reino terrenal, y eso es correcto. ¿Ves? El Mesías va a reinar en Israel, allí en Jerusalén. Sobre esa nación va a reinar sobre todo el mundo, y eso es una realidad. Y ellos tienen esas promesas, las tienen claras y las están esperando en verdad. Fueron las promesas dadas a Abraham, a David, y la salvación del nuevo pacto prometidas en Ezequiel, en Jeremías. Así que la escatología que ellos tienen es correcta. Están esperando el reino y saben que en el reino habrá honra y bendición. Habrá honra y bendición, y ellos quieren ser los primeros. Quiero ser el primero de ser honrado y bendecido en tu reino. Les está costando entender este reino, porque antes de que pueda existir un reino como el que están esperando ellos, que es correcto que lo estén esperando, tiene que haber hombres sufrientes y moribundos. Ni siquiera se imaginaron que a cada uno le iban a cortar la cabeza. Ellos no estaban pensando en eso, pero eso fue lo que sucedió posteriormente. Para el reino hay que sufrir primero.
El reino estaba lejos todavía para ellos y mira que ha pasado 2000 años y nosotros todavía lo seguimos esperando a este reino porque sería en su segunda venida que el Señor establecería este reino. Pero aquí estaba un egoísmo terrible. El Señor tenía que cumplir el plan de morir en la cruz y resucitar. Y aquí hay un egoísmo que preocupa a gran escala. Una escatología sana, pero es un egoísmo muy preocupante. ¿Y cómo es posible que un grupo tan superficial, tan egocéntrico, con una historia de debilidad, de vacilación, de fracaso, pueda ser utilizado para que ellos cambien al mundo después de que Jesús suba al cielo? ¿Y qué va a decir nuestro Señor en respuesta? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a responder? Tal vez tú y yo diríamos, Señor, cambia esos 11, pero mira, la respuesta asombra. Mira el verso 25 lo que dice. Pero Él les dijo, y esa frase se repite mucho hasta el versículo 38, dijo. No es un tiempo importante de instrucción, es lo que va a ocurrir. Pero Él les dijo, dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Vaya, esta fue la respuesta del Señor Jesucristo. Hubiésemos esperado otra reacción, pero fue una reacción amable, gentil, para lo que ellos merecían, ¿no? Lo que está sucediendo en este momento, paralelamente, es lo que registra el evangelista Juan en el capítulo 13 y el verso 1. Si me acompañan a este texto es importante. En Juan 13:1, ¿en qué momento se encontraban aquí cuando el Señor dice estas palabras? ¿Sí? Y aquí está en Juan 13:1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, es la muerte, ¿sí?, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vaya, eso es lo que pasó aquí. ¿Ves la respuesta de Jesús? Los amó hasta el fin. ¿Y sabes lo que significa hasta el fin? Hasta lo máximo de la capacidad que el Señor tenía para amar. Los amó con todo. Los amó hasta la eternidad. Él los amó a un nivel infinito de capacidad divina que ni siquiera pudiésemos entender, porque Él ama así a los suyos y los ama, habiéndolos amado lo máximo. Capacidades que van más allá de lo que nosotros conocemos. Ese es el amor divino. Esa es la respuesta que está manifestando. ¿Ves? Por eso podemos entender algo de esta respuesta que les da el Señor Jesucristo. Podría haberlos reprendido nuevamente como en otras ocasiones anteriores a esta. Podría haberlos despedazado, destrozado el Señor. Podría haberlos reemplazado. ¿Sabes qué? Voy a coger 11 más. Pero Él dice, son míos. Los amo y los amaré hasta el fin. Y responde de 3 maneras. Entonces, si regresamos a nuestro texto, de 3 maneras le responde aquí, en estos versículos que hemos leído desde el 25 al 27 en Lucas 22. Y Él les dice, mira, primero ustedes necesitan cambiar la forma en que piensan. Necesitan cambiar de la forma que ustedes piensan. Y va a introducir una característica fundamental en el cristianismo, en el reino o en la iglesia para el día de hoy, para nosotros, que es la humildad. Aquí está el verso 25, mira lo que dice. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Allí está. Entonces el Señor dice, tienen que cambiar la forma en que ustedes piensan. ¿Sí ves? No pueden pensar ustedes como el mundo piensa. El mundo opera
con un poder autocrático. Así es como funcionan las cosas en el mundo. Operan por una especie de dominación, por dictadura. El autoritarismo está allí. Los gobernantes despóticos se enseñorean de la gente mediante las amenazas y las fuerza. Así es como ellos funcionan, enseñorearse de ellos. Eso es lo que hacen, se enseñorean. Es un compuesto de señorío muy fuerte, va hasta lo tiránico. Pero así es como funciona el mundo, porque en el mundo hay un orden jerárquico. Tienes una jerarquía allí, tienes a alguien en la cima que está dominándolo absolutamente todo. Y ellos lo sabían, los discípulos, los 12 lo sabían. Así es la vida en el mundo antiguo. De hecho, no había la democracia como lo hay el día de hoy. No había, ¿no? En la humanidad vivían de esta manera. Y este es el camino que presenta el mundo. Y alguien es el más grande en el mundo. Hay alguien que está en la cima de todo, alguien que tiene la autoridad y alguien que es el que está dominando. Y los reyes de los gentiles, de las naciones, así tienen ese enfoque de llevar las cosas. Vaya, eso es lo que les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos. Y mira lo que sigue diciendo, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Ves? Esta palabra bienhechores es interesante porque probablemente tiene una voz media, es que ellos estaban llamando a sí mismos bienhechores. Y esta palabra bienhechores significa como que ellos son energizantes, ellos son los que piensan que tienen toda la influencia para dar a los que están bajo el poder de ellos. Es decir que si de nosotros sale toda la influencia, todo lo bueno que se pueda tener, nosotros lo damos a los demás. Todo fluye de ellos. Eso es lo que significa un bienhechor. Son los que energizan a los demás. Son los que tienen la autoridad total y absoluta. Así que en el mundo hay dictadores, reyes, gobernantes, césares, monarcas, faraones y todo lo demás. Y dominan por el poder, por la fuerza, por la amenaza. Gobiernan al miedo, ¿no? Poniendo miedo sobre los ciudadanos y se llaman a sí mismos los grandes influenciadores para el mundo, los influencers, los energizantes. Estos son los benefactores, es decir, que ellos son la fuente de todo lo bueno. Ellos se decían a sí mismos, nosotros somos la fuente de todo lo bueno. Vaya. Así es como funciona el mundo, con este tipo de estructura jerárquica. Pero en el verso 26 el Señor les dice, mas no así vosotros, dice, mas no así vosotros. Así no funciona el reino. Por cierto, benefactores ellos se veían con una B mayúscula, porque eran el título real. Así lo tenía Ptolomeo I, Ptolomeo II, los Césares, ¿no? Augusto, así tenían, ¿no? Por lo tanto, era un título real que se aplicaban ellos a sí mismos. Somos los grandes benefactores. Pero el Señor dice, no así vosotros. Nada de benefactores. En el reino de Cristo, los líderes no dominan por la fuerza y el miedo. ¿Ves la diferencia? Y rápido podemos pensar en la iglesia del Señor. Será en el reino y ahora que está la iglesia del Señor. Ellos no se ven a sí mismos como la fuente de todo, aunque muchos líderes cristianos se ven como la fuente de todo, los influencers de este mundo, ¿no? Los grandes motivadores, se ven como los benefactores, ¿no? La fuente de todo bien y de toda influencia. Y sigue diciendo el verso 26, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven. Mira, el mayor entre vosotros como el más joven. Es decir que en el reino de Dios funciona que debe ser como el más joven. Debe ser como el más joven. ¿Por qué como el más joven? Porque en la cultura antigua en la que están hablando el Señor Jesucristo, el joven era el menos honrado, ¿sí? Y el más honrado el que tenía más edad. El joven era el menos honrado. Así que la edad y el honor iban de la mano, ¿sí? Si tenías canas, seguramente ibas a ser muy honrado.
Si eras el más joven, eras el menos honrado. Entonces el Señor dice, en mi reino, el más grande es el que se ve a sí mismo como el menos honrado. Es el que se ve a sí mismo como el menos honrado. ¿Y qué más sigue diciendo el verso 26? Y el que dirige, el que manda, o sea, dice, como el que sirve. Vaya, como el que sirve. Ya le había dicho en Mateo 20:26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Será como el que sirve. En mi reino se trata de esclavitud y servicio. ¿Ves? Porque el esclavo es el que sirve. Es esclavitud y servicio. Entonces, ¿qué está introduciendo el Señor Jesucristo aquí? Esta característica fundamental en el reino, la humildad. Así es como funciona en el reino. No se trata de poder, se trata de humildad. De la misma manera que en Mateo 20:28, cuando dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Así que piensa diferente de lo que piensa el mundo. Aquí funciona la humildad. Esa es la característica del verdadero reino del Señor. Y los que van a ser parte de este reino, y es más, los que van a dirigir son los más humildes. Así es como se sirve. Bien, la segunda cosa que les dice que ellos necesitan cambiar es la forma en que sirves. Ahora es la forma en que sirves. Recuerda que está hablando de Juan 13:1, que los ha amado hasta el fin y les va a mostrar amor allí también. Entonces es un servicio interesante lo que les dice que deben hacer ellos. Mira el versículo 27, verso 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Bueno, esa es una pregunta que es fácil o difícil responder para usted. ¿Qué es? Aún para el día de hoy, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Quien se reclina en la mesa es el invitado o el anfitrión. Al menos en ese tiempo era así. Si era el invitado, se recostaban ellos un poco sobre la mesa, pero ellos son los que estaban sobre la mesa, el invitado o el anfitrión estaba sentado allí. Y el que sirve era el esclavo, el esclavo de más baja categoría, ¿no? Ese es el que estaba sirviendo, ese es el que llevaba la comida y todo eso. Entonces, obviamente, el que se sienta y come a la mesa es más grande que el esclavo que es el que está sirviendo. Y esa es la respuesta. Él pregunta así, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y sigue diciendo, ¿no es el que se sienta a la mesa? Claro, esa es la respuesta. Y entonces el Señor le da la vuelta a eso y dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Vaya, les cambió absolutamente todo. Está diciendo en el reino de Dios es totalmente invertido esto, todo cambia. Mira cómo estoy yo. Yo soy como el que sirve, dice, así estoy yo. Entonces le da un nuevo principio que ellos necesitan entender y que gobierna la vida en el reino. Si quieres ser el más grande, busca ser el más bajo. ¿Quieres ser el más grande? Busca ser el más bajo. Y luego le da un ejemplo porque está diciéndoles, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Este es un ejemplo, les doy un ejemplo. Mira, yo estoy como el sirviente aquí. Y entonces nos viene a nuestra mente preguntarnos, ¿de qué está hablando en ese momento? Si yo estoy como el que sirve, es que en ese momento les estaba dando un ejemplo práctico. En ese momento estaba dándoles un ejemplo práctico. Entonces, ¿qué quiso decir eso cuando les estaba diciendo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve? ¿A qué se refería el Señor Jesucristo? Bueno, Juan nos saca de las dudas, así que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, y vamos al versículo 3, Juan 13:3, y observa que es el pasaje paralelo. Solo para entendamos,
un poco lo que estaba sucediendo allí, Juan capítulo 13 y el verso 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, es decir, se levanta de la mesa Jesús y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo. Y seguramente cuando puso agua en este lebrillo debieron estar mirando y pensando, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿No? Y dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que cuando Lucas registra lo que Jesús dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, lo que acabamos de ver, ellos sabían de qué estaba él hablándoles. Hace un rato, un pequeño momento, ya les había lavado los pies. Ellos sabían a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo eso. Y mira, esto es lo que hizo para demostrarlo, porque él les dice, le lavé los pies hace un momento a ustedes. Tenían sucios los pies y se los lavé. Por lo general había siempre un esclavo en un lugar como este, porque no ibas a la mesa con los pies sucios. Recuerde que ellos a veces alzaban un poco hasta el pie y el pie todo polvoriento por las calles polvorientas. Entonces siempre había un esclavo que estaba allí para lavarle los pies a todos los invitados. Ese era el trabajo del esclavo más bajo que había allí en el hogar. Y parece que no había en ese momento un esclavo que lo hiciera. Y los discípulos, que estaban preocupados por cuál de ellos sería percibido como el mayor en el reino del Señor, no quisieron hacerlo ninguno de ellos. Por lo tanto, Jesús sella el punto de su humildad al hacerlo él mismo. Ya les habló de la humildad, ahora les dice, ejemplo les estoy dando, porque yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así se funciona en el reino del Señor, en el reino de Dios, les está diciendo. Ahora, Pedro no puede resistir eso, ¿no? Y en Juan 13:6, mira lo que dice, el verso 6, Juan 13:6 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, ¿tú me lavas los pies? Vaya, ¿tú me lavas los pies? Vaya, es como decir, Señor, tú no puedes lavarme. ¿Cómo tú vas a hacer eso? No. Entonces, verso 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces simplemente le está diciendo, tienes que entender mi humillación. Esto es simplemente un símbolo de mi humillación. Y todavía no había visto la humillación completa, porque la humillación completa es cuando el Señor llegue a la cruz, ¿no? Cuando el Señor llegue a la cruz. Recuerda Filipenses, que de los cielos Él se hizo hombre, descendió a los cielos y se hizo como un hombre, y no solo como un hombre, sino como uno que iba a la muerte, iba a morir. Vaya, esa es la humillación última, ¿no? Y Pedro le dijo a su manera, siempre descarado, le dice, no me lavarás los pies jamás. Quería mandarle al Señor, ordenarle, no darle una orden. Pero mire el verso 7, le sigue diciendo, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahí le interesó mucho. Y Simón Pedro entonces se retracta y en el verso 8 le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Dame el lavado completo, le dice, ¿no? Nos saltamos al verso 12, versículo 12, ahí en Juan 13:12. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vaya, qué tremenda lección les dio allí. Voy a triunfar sobre este problema. Es decir, cualquiera diría,
entonces el plan del Señor se va a echar para abajo con estos 11 que están totalmente funcionando con una forma de liderar del mundo. Pero el Señor dice, sobre esto yo triunfo. Así que les voy a dar un principio por el cual ustedes deben vivir. Es un principio diferente a la forma en que funciona el mundo. Y les voy a poner un ejemplo para que sea inequívoco de lo que estoy hablando. Es la humildad y el servicio tremendamente amoroso de los unos a los otros. Es de que el uno se considere inferior al otro, que considere a los hermanos como superiores. Lo mismo que dice Filipenses, para que en una iglesia pueda haber la unión, la unidad y avance, ¿no?, en el reino del Señor, ¿no? Considera a los demás como superiores a ti mismo. No hagas nada por jactancia, ¿no? No hagas nada por competitividad, ¿no? Esa es la manera como funciona en el reino del Señor, en la iglesia. Y finalmente les va a dar una promesa. Sí, termina en el verso 28 y 29. Mire el verso 28, una promesa. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Esto es algo increíble para ellos, muy increíble para ellos. Y también para nosotros, que muchas veces somos como los discípulos vacilantes. A veces puede ser que nos encontremos pecaminosos como ellos, discutiendo cosas egoístas, hablando de nosotros mismos y no preocupándonos por el reino del Señor. Pero que el Señor venga y les diga, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Qué afirmación tan increíble para unos discípulos como estos. ¿Acaso no es amable el Señor Jesucristo aquí? Porque les hubiese dicho, oye, necios, ya no los soporto más a ustedes. Necios. Nunca están a la altura de las circunstancias. Cada vez están reprobando la lección. Pero les dice, no les dice eso, les dice, vosotros sois los que han estado conmigo hasta este momento, han permanecido conmigo. Y recuerda, en Juan 6, cuando la multitud se le fue, se fueron, cada uno de ellos le seguían tantos, y el Señor dirige a sus discípulos y les dice, ustedes también se van a ir, y los discípulos dijeron, nosotros no nos vamos, nosotros te seguimos a ti, tú tienes palabras de vida eterna. Y han pasado todos estos capítulos y están ya en la parte final, un momento antes de la muerte del Señor Jesucristo. Es un jueves por la noche. Y todavía están aquí y los confirma de esta manera, los afirma a ellos diciéndoles, ustedes han estado conmigo, han soportado todo este camino, son míos, han sido transformados, ustedes son los que han estado a mi lado en mis pruebas. Es como que el Señor está diciendo, yo soy todo lo que, ustedes son todo lo que yo tengo. Ustedes son todo lo que yo tengo, son míos. Siempre va a ser así, ¿sí? Siempre va a ser así. Y mi obra se va a realizar a pesar de la obra de mis enemigos y a pesar de la obra de la debilidad de mis amigos, en este caso como de ustedes. Yo voy a seguir a cumplir la obra que me ha mandado el Padre a hacer, que es la muerte. A pesar de que ellos estaban siendo un obstáculo para esto, el Señor va por encima y los afirma de una manera increíble. Y a pesar de su inquietante y desalentador orgullo, indiferencia y ambición, a pesar de esa implacable tendencia a no estar a la altura de cada oportunidad, el Señor les dice, vosotros sois míos. Ustedes son los que han soportado hasta este momento todas mis pruebas, lo han soportado. Entonces ahí viene la gran noticia y la gran promesa para ellos. Verso 29 les dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Vaya, qué bendiciones tan grandes. ¿Te imaginas en un reino como esto? Y todo el honor que les está dando, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Vaya, cuando toda la historia redentora haya terminado, estos 11 hombres, Judas ausente, Matías seguramente ya en Hechos 1 lo va a reemplazar, se convertirán en los 12 que van a gobernar
sobre las 12 tribus de Israel en el reino del Señor Jesucristo. Van a tener una honra tan digna, tan elevada. Van a comer conmigo, van a estar cerca del Señor. ¿Qué significa todo esto? Que todo lo que parezca ser debilidad en este punto, como los vemos allí débiles a estos apóstoles, todo lo que parezca vacilación en la vida de los discípulos, orgullo y ambición como lo muestran aquí, queriendo ser el mayor en el reino de los cielos. Unas horas después, ¿no?, iba a venir la dispersión incluso, y los apóstoles van a correr, van a huir, incluso peor que lo que está aquí. Pedro le va a negar. Pedro va a negar cuando él dijo, nunca te negaré. Pero ¿sabes qué? Todos ellos se van a recuperar posteriormente. Todos ellos iban a ser restaurados. Todos ellos iban a ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Y ellos son los que llevarían el Evangelio y comenzaría el flujo de este Evangelio hasta los confines de todo el mundo, hasta que este Evangelio sea predicado en todos los confines de la tierra. Y Cristo no vendrá a establecer su reino, pero cuando Él lo haga, serán honrados apropiadamente. Y nosotros conocemos la historia, sabemos todo el libro de los Hechos, estamos a 2000 años de esta historia y sabemos cómo cada uno de ellos murieron como mártires decapitados, fieles hasta el fin. Fieles hasta el fin. Qué promesa del Señor. En lugar de reprenderlos, les da un ejemplo de humildad, les dice, deben vivir en el reino con humildad, les da el modelo a seguir para mostrar que el servicio es un servicio humilde y amoroso hacia el prójimo, y les promete una gloriosa recompensa en el futuro. Vaya. Parecen hombres condenados al fracaso, parecen totalmente débiles, parecerían como ignorantes sin entender todo sobre el reino, pero no terminaría así. Él les dice, ustedes estuvieron conmigo en mis pruebas, ustedes han sido llamados, ustedes han sido salvados, y la fe que se les ha dado a ustedes es una fe eterna que los va a sostener hasta el final. ¡Qué promesa! Así que hay una diferencia monumental entre tú y tu debilidad y Judas y su traición. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál es esa diferencia? La gracia de Dios obrando en ti. La gracia de Dios obrando en mí, en nosotros. Vaya, qué bendición tan grande. Yo pues asigno un reino, mi Padre me lo asignó a mí y así Él está asignando a los otros. Qué realidad tan gloriosa, de largo alcance, que el Señor también llega a nuestras vidas. Y nada de lo que sucede en nuestras vidas tampoco es aleatorio, ¿ves? Él hace que todas las cosas obren juntamente para el bien de aquellos que le aman y que son llamados de acuerdo al propósito de Dios. Oremos. Padre, gracias. Gracias por el aliento que das a todos tus hijos, Señor, verdaderos llamados tuyos, con una fe perseverante, Señor. La verdad es que perseveramos es porque tú nos has dado una fe de salvación genuina y auténtica, Señor. Y que en las vacilaciones, en las debilidades, en las pecaminosidades, Señor, seguramente tú traes arrepentimiento a nuestras vidas y das un nuevo impulso. Y todo ello es parte del plan que tú tienes, Señor. Aún lo malo, Señor, lo usas para el bien de nuestras vidas espirituales, Señor. Gracias te damos. Haz que nosotros seamos esos hombres que llevamos el Evangelio a todo lugar en el poder del Espíritu Santo.